El abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues como cada lunes es momento de acudir a nuestra universidad para padres, una universidad para padres que, como viene siendo habitual en las últimas semanas, pues es una universidad a distancia, y precisamente en esa distancia tenemos ya al otro lado a nuestra profesora, nuestra psicóloga experta en educación, Laura González, a la que ya saludamos. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Chema, buenos días. Bien, aquí estamos, como siempre. ¿Qué tal por ahí? Bueno, como siempre no, como las últimas semanas. Efectivamente, sí. Oye, ¿qué tal se va llevando el confinamiento después de tantos días? Porque una de las cosas que se está hablando precisamente es que se empieza a hacer largo y la gente se empieza a relajar y las cabezas empiezan a estar un poco ya como que... ¡Uf! ¡Qué hartazgo!, ¿no? ¿Tú cómo lo llevas? Pues sí, efectivamente, y hay días pues mejores que otros, unos en los que ya dices, madre mía, que lo alargan más, y otros en los que tienes que coger el toro por los cuernos y decir, pues no puede ser, pues ya está, esta es la situación que toca, pues hay que llevarla lo mejor posible. La verdad que yo no me quejo, el estar acompañada también me está ayudando. Y pues lo mejor posible, intento estar el máximo de tiempo haciendo cosas productivas y bueno, pues un poco como todo el mundo. Hay momentos también de desesperación, pero por regla general lo estamos llevando bastante bien. Oye, lo de estar acompañada, sin duda que lo de estar acompañados, pues estos días es un plus sobre la soledad, pero también es un día en el que son 24 horas sobre 24, 7 días a la semana acompañados, y a veces esto puede tensar un poco incluso las relaciones, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, nosotros nos hemos organizado bastante bien porque somos bastantes personas viviendo en la misma casa. Entonces nos hemos organizado por turnos. Más o menos cada uno tiene su habitación, su espacio. Las zonas comunes solo son zonas comunes. Y la verdad es que a pesar de ser tantos, la organización ha hecho muchísimo. Y, por ejemplo, pues cuando más nos vemos es a la hora de las comidas, que eso sí que lo hemos cuadrado para ser así. Y bueno, ratitos en el salón o ratitos en un patio chiquitito que tenemos, pero el resto del tiempo intentamos, si no estamos haciendo el trabajo desde casa, pues cada uno en su zonita y tampoco teniendo mucho más contacto, porque al final lo que tú dices, tanto tiempo juntos, pues hace mella. Pues está bien pensado. La verdad es que no esperaba menos de una organización así en tu casa, porque bueno, al fin y al cabo sabéis de qué va todo esto y seguro que lo habéis sido capaces de calibrar, coordinar y hacer de la mejor manera posible para pasar unos días difíciles, ¿no? Psicológicamente. Bueno, Laura, que te entretengo mucho con las novedades de una semana que no son tantas novedades, ni mucho menos. Y me gustaría preguntarte ya de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy, si os parece, vamos a hablar de la anorexia. Hablamos en otro, pues creo que de los principales, o sea, de los que hicimos al principio, de la obesidad. Entonces ahora vamos a ver pues el otro extremo. Y por eso os quiero traer la anorexia. Siempre hablamos de que los extremos nunca son buenos, y aquí pues obviamente es un aspecto más en los que esto se corrobora. Pues si te parece, Laura, vamos a empezar explicando qué es la anorexia, ¿no? Por si hay personas que, bueno, no lo han visto de cerca o tienen esa idea vaga de que son personas de extrema delgadez que casi no comen, etcétera, etcétera, pero bueno, me gustaría que desde un punto de vista un poco más exacto y técnico nos expliques en qué consiste. Pues para empezar quiero comunicar que la anorexia no solo afecta a las personas jóvenes, que hay gente que dice, bueno, pero esto ¿a partir de qué edad puede pasar? Pues la anorexia, cuando mayor porcentaje tiene, es entre los 10 y los 25 años. Fijaos que los 10 años todavía estamos hablando de niños y niñas. Sí que se da mayor prevalencia en chicas que en chicos. Es algo que hay que apuntar porque hay bastante más porcentaje en mujeres que en hombres, pero que puede afectar de igual manera a ambos.
y puede comenzar pues a una edad muy temprana. Entonces, cuanto antes lo pillamos a tiempo, muchísimo mejor. Ujú. La anorexia, estamos hablando de problemas de salud cuando el índice de masa corporal es inferior a 17,5. Acordaos que el índice de masa tiene que estar entre 20 y 25 aproximadamente, pues ya hablamos de un problema de salud cuando es inferior a 17,5. Es a 17,5 porque lógicamente pues hay personas que tienen una contextura más delgada, que esto no es algo matemático, que puede oscilar de entre eso, 18, 19, e igual que puede irse a 20, a 25, 26, pues no hay una cifra exacta. Ujú. Y la anorexia, pues a pesar de que mucha gente pues piensa que es eso, tiene la idea de una chica súper delgada que no quiere comer, que se ve gorda, dicen es que se ve gorda. No, pues la anorexia no es que esa persona se ve gorda. Lógicamente tiene una alteración de la percepción de su propio cuerpo, pero hay mucho más. Lo que tiene esa chica que empieza a dejar de comer, por ejemplo, es un miedo intenso a ganar peso. Si yo tengo esa fobia a engordar, pues da igual que pese 30, 40 kilos, cuando en realidad tendría que pesar 60 o más, porque la probabilidad de engordar va a seguir estando ahí. Ese miedo va a seguir estando ahí. Entonces tendremos que incidir sobre este tema. Ujú. No es tanto ya la propia situación actual, ¿no? El decir, ahora estoy gordo, gorda o no lo estoy, sino ese temor de que en cualquier momento pues puedo engordar y por eso sigo esta política de no comer o comer muy poco o no sé cuál es el modus operandi exactamente de este tipo de personas, porque supongo que también tienen diferentes maneras de proceder, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de la anorexia encontramos dos tipos. Uno que es el restrictivo, que es el no comer, que por aquí pasan prácticamente todas. Son muy rígidas porque, a ver quién aguanta, por ejemplo, 3 meses a base de zanahorias, apio y, y poco más. Ujú. Y luego está la purgativa, que aquí ya utilizan pues diuréticos o purgas, y aquí ya encontramos a las que son más impulsivas. Es de decir que para ellas, por ejemplo, darse un atracón puede ser comerse 3 galletas Príncipe. Entonces lo que hacen es, pues rápidamente han comido esas 3 galletas y ese miedo irracional de voy a engordar les viene a la cabeza y es cuando tienen que hacer medidas compensatorias para que esto no pase. Ujú. ¿En qué momento o de qué manera nace este problema? ¿Cuáles son aquellas causas que le llevan a una persona? Obviamente hay una patología, ¿no? Pero ¿cuáles son esos inicios de esta patología o cuáles son aquellas cosas que le pueden llevar a una persona a comportarse de esta manera o comenzar a tener este problema, mejor dicho? Pues el factor del sexo es bastante importante, como ya he dicho, porque afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres, la presión social que tienen, el ideal que tenemos de belleza en la cultura occidental de cómo tiene que ser una mujer afecta mucho, la autoestima, las habilidades que tenga una persona. Y también puede influir, por ejemplo, el que haya tenido sobrepeso antes o que en la familia se tenga, porque es un factor de vulnerabilidad, porque da miedo volver a engordar, por ejemplo, si antes ha estado gorda o, o si nuestra familia, yo soy la única que estoy delgada, pero mi familia tiende a ser obesa, ese miedo a estar como ellos. Entonces todo esto lo que hace es llevarme a una dieta y la dieta es el peor desencadenante que podemos encontrar. Otra cosa que, por ejemplo, también sería un factor de vulnerabilidad es deportes que tienen mucha exigencia, como puede ser para las chicas, pues, no sé, a lo mejor gimnasia rítmica, danza o incluso atletismo, que tienen que tener un cuerpo de una manera determinada. Entonces eso puede dar lugar a que se metan en dietas que al final pues, se convierten en la peor pesadilla. Ujú. Por supuesto, estamos hablando de personas con una patología muy definida. No estamos hablando de personas que, bueno, que tienen
un excesivo culto al cuerpo, se cuidan en exceso o llevan una dieta especialmente estricta, ¿no? Este quizá a lo mejor sería un primer paso, ¿no? Pero hay un momento en el que todo se torna en una patología que me gustaría que nos concretases un poco dónde está esa frontera entre lo que es cuidarse o llevar el culto al cuerpo o la delgadez al extremo y estar hablando ya de anorexia. Pues efectivamente, es muy difícil delimitar dónde está, cuándo está el verdadero problema, cuándo hemos llegado a tener esa anorexia. Muchos padres nos dicen, es que no sé cómo hemos llegado aquí, porque va siendo muy poquito a poco. Entonces nosotros mismos no nos damos cuenta de que nuestro hijo está teniendo un verdadero problema. A lo mejor empiezan pues haciendo comentarios de tipo, fíjate qué mal me quedan estos pantalones, es que parece que estoy gorda. Y tú le miras y dices, pero ¿qué va a estar gorda? Está bien. O vemos que empieza a dejar de comer ciertas cosas con grasa o que mira muchas las etiquetas continuamente. Si una chica de 12, 13 años empieza a mirar las etiquetas, algo no está yendo tampoco del todo bien, porque qué obsesión, qué necesidad de estar continuamente comprobando qué estamos comiendo. O empieza a hacer excesivo ejercicio, o se siente mal por comer una simple galleta de chocolate y hace el comentario de, no me tenía que haber comido esta galleta, joder, qué mal, ahora me siento mal por haberme comido esa galleta de chocolate. Y la verdad es que todo empieza así, y sin darnos cuenta empieza a perder peso, empieza a estar más delgada de la cuenta, y cuando queremos pues darnos cuenta del problema ya está bastante avanzado. ¿Qué hacer? La mayoría de las veces suelo dar pautas para mejorar lo que estamos tratando en casa y explicar cuándo empieza a ser un problema y tendríamos que buscar ayuda profesional. Pero es que estos tipos de trastornos van a ser una excepción porque es muy, muy importante cogerlo a tiempo. Es un problema gravísimo llegar a la anorexia y se puede hacer crónico y en algunos casos incluso llegar a la muerte. Entonces no estamos hablando de una rabieta o de un problema de comportamiento adolescente. Estamos hablando de un tema muy, muy serio y que interviene la salud y habría que, y al mínimo indicio de que pueda estar pasando esto, contactar con un profesional porque aquí sí que nos la estamos jugando. Uh-huh. Digamos que en contra de lo que solemos hacer en esta sección, que siempre hay una primera fase de cualquier problemática que podamos tener con nuestros hijos, que podemos enfrentar, podemos sentarnos, podemos hablar con ellos y podemos, digamos, explorar soluciones y cosas que podemos hacer desde casa. Ante la más mínima sospecha de enfrentarnos a una situación así, es muy importante acudir a un profesional, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no voy a decir lo que se puede hacer, pero sí lo que no tenemos que hacer. Por ejemplo, no tenemos que dar a nuestros hijos charlas de anorexia y de bulimia, porque si nuestros hijos no conociesen bien todo esto, estaríamos dándoles ideas. Es decir, si decimos, pero después de comer vas al baño y haces algo, al final estamos dándoles esas ideas que todavía no tienen en la cabeza, se las estamos induciendo. Uh-huh. Por ejemplo, dar pautas, ya cuando estás viendo que tiene un problema de alimentación y dices, pues voy a dar pautas de cómo comer, qué comer. Todo esto lo que estamos haciendo es aumentar la obsesión que ya tiene. Entonces, pues lo que tendríamos que intentar es que se quieran a sí mismos y así conseguiremos a lo mejor que mejoren y se eviten en caso de que no estén estos trastornos. Pero hablar del tema aquí lo único que hace es aumentar y aumentar y aumentar esa obsesión que tiene, ese miedo que tiene, porque es que es un miedo completamente irracional a ganar peso. Es como quien tiene fobia a los perros, por ejemplo, o a las arañas. Es que es un miedo que no puede controlar, a no ser que lógicamente tenga tratamiento o lo que sea, pero en principio es un miedo que no puede controlar la persona. Me gustaría, Laura, que hiciéramos una pequeña distinción porque hay gente, ¿no?, que confunde lo que es la anorexia con lo que es la bulimia, ¿no? Y en ocasiones pueden ir asociadas, pero en ocasiones no. Me gustaría que hiciéramos un poco una diferenciación de ambas. La bulimia normalmente se tiene un peso normal. O sea, la diferencia fundamental es que en la anorexia la persona tiene un índice de masa corporal muy, muy, muy bajo.
de inferior a 17,5 tiene que tener seguro. Y sin embargo, en la bulimia no. En la bulimia encontramos personas pues que tú les mides y los pesas y tienen un peso totalmente adecuado. ¿Qué pasa en la bulimia? Pues que tiene que haber siempre conductas compensatorias. Es decir, pues por ejemplo, pues lo que hemos dicho antes que puede haber en la anorexia, que es pues conductas purgativas o bueno, para contrarrestar esos atracones, por ejemplo. Ujú. Y en la bulimia hay atracones recurrentes. Es decir, en la anorexia la persona se siente mal por haberse comido 3 galletas de chocolate, en la bulimia no se ha comido 3 galletas de chocolate. En la bulimia se ha comido 2 paquetes de galletas de chocolate, se ha comido un bizcocho entero y un roscón de Reyes. Ujú. Entonces aquí vemos que es mucha cantidad de comida en muy poco tiempo. Y aquí en la bulimia se tiene sensación de falta de control sobre la ingesta del alimento. Es decir, la persona empieza a comer de manera compulsiva, o sea, no tiene control sobre lo que está comiendo. Sin embargo, la anorexia, cuando lo come, mismamente lo está comiendo como con miedo, luego voy a tener que ir al baño, tal. Sin embargo, la bulimia, en los atracones, son desproporcionados completamente. Y luego realiza esas conductas compensatorias inadecuadas, como pueden ser pues vómitos, laxantes. Ujú. Lo que al final estamos hablando son trastornos alimenticios que son muy serios, trastornos alimenticios y psicológicos, por supuesto. Pero claro, a mí ahora me viene una duda y es precisamente que en nuestra universidad para padres el principal ingrediente o la principal solución siempre para todo es hablar de ello, hablar del tema, sentarnos a hablar con nuestros hijos. En este caso nos estabas diciendo, Laura, que son temas a evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar una situación en la que podemos tener una mínima sospecha de que algo de esto se está produciendo? Y sobre todo, antes quizá de esta pregunta que te estoy haciendo, es pensar cómo podemos detectar que algo sucede. Sobre todo llevar una observación, ver qué conductas hace nuestro hijo o qué comentarios. Es muy importante. Hay comentarios que a él mismo le van a salir y hay que estar atento a absolutamente todo. Es decir, si vamos a comprar, bueno, ahora lógicamente no, pero si fuésemos a comprar ropa con ella o con él, decir... ¿Qué tipo de ropa coge? Si, por ejemplo, vemos que elige prendas anchas, que no quiere ropa estrecha, o que cuando se mira al espejo dice, es que esto me veo gorda, es que mira qué caderas me hace, o mira qué tripa me hace. Ese tipo de comentarios que a lo mejor antes no los hacía y ahora sí, o que son completamente desproporcionados, irracionales a lo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros. Vemos que empieza a adelgazar o que empieza a decir que va a mantener una dieta súper estricta, vemos que deja de comer pues cosas que contienen grasa, o lo de mirar las etiquetas continuamente, o ahora, por ejemplo, durante el confinamiento, que hace de manera excesiva ejercicio, que está a todas horas haciendo ejercicio, o conductas de sentirse mal por comer, que veamos que, o sea, de verdad la persona cuando está comiendo, cuando tiene este tipo de trastornos y está comiendo, lo está pasando mal porque está llegando, o sea, puede conseguir el miedo que ya tiene, que es engordar. Y la única manera de engordar pues es comiendo estas cosas. Entonces, claro, la persona lo pasa mal. Uh-huh. En caso de ver cualquiera de estas actitudes, en lugar de sentarnos a hablar, como recomendamos en otras ocasiones, lo que tenemos que hacer es rápidamente acudir en ayuda de un profesional, ¿no? Efectivamente. También podemos ver, por ejemplo, ya más a largo plazo, que puede haber síntomas, por ejemplo, de amenorrea en el caso de las chicas, que se retiren los ciclos menstruales, porque no hay un buen funcionamiento hormonal. Tiene que haber un componente mínimo de grasa en el cuerpo para que esto ocurra. Y si vemos que de repente desaparece, esto ya es un síntoma bastante grave
y que hay que mirar, lógicamente, con esto habría que ir al ginecólogo, al doctor, a un especialista del tema y en un primer momento le mandarían tomar por lo menos la píldora anticonceptiva, que con eso conseguiríamos que se frenase la descalcificación ósea, pero los demás problemas siguen estando ahí. Luego también, más a largo plazo, puede pasar pues que tenga anemia, alteraciones inmunológicas, alteraciones gastrointestinales como estreñimiento o dolor abdominal. Y claro, y esto puede venir acompañado de síntomas de depresión y de ansiedad. Uh-huh. Y es un problema que se puede agravar mucho y que puede incluso llevarse la vida de las personas. Esto no es peccata minuta, no es algo que nos tengamos que tomar a la ligera. Los trastornos alimenticios son algo muy complejo. Las cabezas son muy complejas en general, pero cuando se entra en una espiral como esta de la anorexia, además es muy difícil salir, ¿no, Laura? Sí, la verdad es que es un tema bastante complicado, son trastornos difíciles, por eso recomiendo a todo el mundo que estemos, si tenemos la más mínima duda o si vemos que nuestros hijos se empiezan a comportar de una manera diferente respecto al peso o a la imagen corporal, pues que soliciten ayuda, porque sí que es un tema importante para coger a una edad temprana y en los inicios tempranos, porque si no va a ir a más, no se suele quedar ahí, y más con la presión que tenemos de fuera, pues ahora que tenemos un ideal de belleza completamente diferente al de antes, un ideal de belleza que pues la mayoría de las personas normales que somos no vamos a alcanzar nunca, porque pues son unas medidas súper estándar que ni siquiera las modelos que vemos estamos viendo de verdad cómo es un cuerpo normal, porque pues tendrá 1000 retoques por todas partes o tendrá operaciones o directamente que bueno, puede ser su constitución y nos lo venden y nos lo hacen y nos lo intentan meter en nuestras cabecitas y claro, hay chicas y chicos que, bueno, que les dé igual o que directamente acepten su cuerpo, se quieren como son y ya está. Pero hay otras que esto les puede crear bastantes problemas a corto y largo plazo. Ahí desde luego has abierto un melón interesante, sin duda, que es el de los cánones de belleza actuales. Es algo que además durante muchos años ya se viene poniendo en tela de juicio si se está poniendo delante de los ojos de nuestros jóvenes precisamente unos modelos que sean saludables. Y es un debate interesante que se viene teniendo hace muchos años y que yo creo que al final no termina de ver la luz una solución lógica, ¿no? Seguimos viendo modelos extremadamente delgados y delgadas e imagino que eso pues no ayuda precisamente a personas que puedan estar atravesando por un problema como este. Laura, no sé si nos queda algo más que te gustaría resaltar sobre el tema que tratamos hoy, la anorexia. Pues mira, algo sí que voy a comentar. Cuando por ejemplo nuestro hijo empieza a decir que se ve que no se ve lo suficientemente delgado, que es que él tampoco ve que esté tan delgado. Algo que no tenemos que decir es hacerle comentarios respecto a su físico, porque él tiene esa percepción alterada y él lo que tiene el miedo es a engordar. Entonces, si por ejemplo yo cojo y con toda mi buenísima intención le digo a mi hijo, madre mía, de verdad estás muy delgado, te estás quedando hasta feo. Para ellos es un refuerzo, porque sienten alivio de que están más lejos de su miedo, que es el miedo a engordar. Ese mensaje para ellos de, madre mía, qué delgado estás hasta feo, no es aversivo. Para ellos al contrario, es decir, qué alivio que me están diciendo que estoy delgado, o sea, que estoy más lejos de conseguir, o sea, de llegar a estar gordo. Entonces, esos comentarios es mejor pues evitarlos, porque es que no estamos ayudándole diciendo que está delgado, diciéndole que está delgada. Estamos haciendo lo contrario, estamos reforzando esa conducta que lo que queremos es eliminar. Pues es un tema complejo, sin duda, y sobre todo, pues
lo que hemos dicho ya en un par de ocasiones o tres a lo largo del programa de hoy, ¿no? Que no es algo que podemos solucionar hablando con nuestros hijos, ni mucho menos, precisamente por eso, porque cualquier tipo de conversación al respecto puede incitar o puede reforzar, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un manejo de la situación muy, muy delicadamente y en manos de los profesionales, de los psiquiatras, de los psicólogos, que se ocupen de un auténtico problema serio que pueden tener las personas, de un problema mental que puede llegar a ser algo muy, muy grave. Laura, lo vamos a dejar aquí y te vamos a agradecer muchísimo que hayas estado una semana más con nosotros. El lunes que viene, si quieres, a la misma hora estaremos de vuelta y volveremos a tener otra sesión de nuestra universidad para padres. Solamente me gustaría recordar que si necesitan ayuda profesional o un asesoramiento personal sobre cualquier tema psicológico que les preocupe, pues Laura González se integra en el gabinete de psicología de Manuel González Batres y si llaman a ese 925 81 20 56, repito, 925 81 20 56, pues seguramente que encontrarán la ayuda que necesitan. Laura, lo dicho, hasta la semana que viene, que pases una muy buena semana, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Chema.